que dice, recibe. Vamos a leer un poco el libro. Dice: ¿cómo fue que descubrí el poder de lo que tú dices? El año en que descubrí la importancia de los que muchos llaman simples palabras fue el año más aciago de toda mi vida. Todo ese año estuvo repleto de penas y problemas. Llegó agosto y el día 15 de ese mes nació nuestra hija Juanita Micaela. Fue un parto muy difícil para mi esposa. Nuestro médico se encontraba ausente y el que lo sustituyó era un alcohólico empedernido que se presentó cuando mi esposa arribó al hospital. Sin embargo, en el preciso momento del alumbramiento, no pudo asistirla porque estaba bebiendo. Mi esposa tuvo que permanecer mucho tiempo en la sala de partos, mientras que las enfermeras trataban desesperadamente de localizar a un médico. Percibí que una crisis se cernía en el ambiente y me puse a orar con todas las fuerzas de mi alma. Finalmente encontraron un doctor y nació Juanita. No obstante, se notó luego que ella no estaba bien, ni era saludable como lo habían sido nuestros otros hijos. Supimos que el médico que mi esposa había sufrido una deficiencia de calcio muy aguda durante el embarazo. La madre había absorbido todo el calcio de la criatura, causando deformidad y ablandamiento de los huesos de las manos y pies del bebé. Él creía que con masajes apropiados podrían corregirse la deformidad de las manos, pero los pies torcidos en la forma como los tenía Juanita al nacer eran muy difíciles de enderezar aún con operación. Para colmo, la niña tenía un problema en las vías respiratorias y ante todo eso el doctor ni aseguraba de que viviría. Era muy crítica la condición de la niña. Se le enyesaron los pies a Juanita. Se la colocó en una incubadora debido a su problema respiratorio y se le designó una enfermera especial para que le diese masajes en las manos diariamente. Tuvimos que dejarla en el hospital cuando mi esposa regresó a casa. Estamos viendo la historia de unos pastores. Ellos tenían 2 hijos y después nació la tercera. Pero en el tercer embarazo la señora perdió el calcio, sacó el calcio de la niña tuvieron que enyesarla y tuvieron que dejarla en incubadora. La señora fue mal atendida por los médicos y era un problema tan grande que tenía esta pareja. ¿Y sabe qué decía yo cuando comencé a leer el libro? Que eran personas que no eran responsables, porque teniendo 2 hijos y teniendo una situación tan mala, como iban a buscar otros muchachos más, y la mente mía no daba para entender lo que estaba sucediendo ni el proceso de Dios. En Romanos 8:28 nosotros leemos que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan ¿para qué? Para bien. Para bien. Y yo me puse a criticarle a esta gente. Este hombre, la historia sigue hablando y diciendo que este hombre se quedó en ese hospital cuidando a la esposa y cuidando a la niña. Y ya cuando llegó el tiempo tuvieron que dejar a la niña en la incubadora enyesada y tuvieron que irse a la casa mientras que llegó el tiempo de sacar a la niña de ahí. Vamos a seguir leyendo la historia ahí avanzada. Por eso se llama lo que dice recibe.
Debido al mal alumbramiento, mi esposa se hallaba muy delicada y por lo tanto solo yo podía ir al hospital todos los días para ver a nuestra niña. Entonces me sentaba al lado de la incubadora a observarla, cómo pateaba con sus piececitos, haciendo entrechocar el enyesado. Solo me era permitido tomarla en brazos por unos preciosos minutos. El resto del tiempo me pasaba orando, pidiéndole a Dios que se apiadara de mi criaturita y le concediera salud y vigor. Por fin pudimos traer a Juanita a casa. Paciencia, ¿verdad? Este hombre ahí se le desarrolló la paciencia. La esposa no podía ir y él era el que iba. Y mientras que estaba allá, le permitían tomar a la niña en sus brazos por raticos. Lo demás tenía que ponerlo en la incubadora. Pero él no se dejaba absorber del ambiente. Él buscaba la presencia de Dios y mantenía ese continuo hablar con Dios. Y por eso, de lo que Dios le daba, él recibía. Por eso podía estar allí. Hay ratos que nosotros no nos podemos concentrar en la oración. ¿A ustedes no les ha pasado? Sí. Yo ahora, después que salí de la pandemia esta y de las cosas esas de la espalda, de la bronconeumonía, duré rato que no me podía concentrar. Hay momentos que el enemigo te quiere robar la continua comunión con Dios. Si el Espíritu Santo no se apodera de la mente de nosotros, el corazón, no podemos tener esa continua. Yo me imagino que este hombre pasar 3 horas al lado de una incubadora no es fácil, pero el amor de padre, esa continua dependencia de Dios, lo ayudaba a mantenerse allí, que es lo que muchas veces nos falta a nosotros. Sí, Elías. Durante este tiempo, mi esposa fue atacada de fiebre reumática. Nuestro médico diagnosticó que la causa de la enfermedad era derivada de la misma deficiencia de calcio que originó la deformación de los pies de Juanita. Tuve que abandonar el evangelismo y dedicarme enteramente al cuidado de mi esposa y nuestros 3 hijos. Además de Juanita, teníamos también a nuestros hijos de 2 años, Miguel, y a nuestra hija de 1 año, Judith. Así, teniendo 3 niños que alimentar, preparaba los biberones de una sola vez para los 3. A pesar de la condición de Juanita, siempre pensaba al contemplarlos, qué hermosa vista ofrecían los 3 niños que Dios nos había dado. La adversidad de estos días nos unió más que nunca al Señor, a mi esposa y a mí. Nos pasábamos estudiando la Biblia hasta profundizarla y leíamos muchos libros edificantes, folletos y revistas. Algunas semanas después de traer a Juanita a casa, sus pies se desarrollaron tan rápidamente que fue necesario reemplazar el enyesado por otro más grande. Cuando el doctor Graham, nuestro médico, le quitó el enyesado, los pies de Juanita se vieron perfectamente derechos. El doctor Graham nos dijo sorprendido que él nunca había visto un caso de pies torcidos que se enderezasen en forma tan completa. En efecto, añadió, ella nació tan delicada que eran muy pocas las esperanzas de que sobreviviese. Ahora está completamente bien. Sus 2 pies son perfectamente normales y su respiración es buena. Solo puedo decir que todo esto me hace inmensamente feliz. Aunque sabíamos que lo que presenciábamos era obra de un milagro, el hecho de que mi esposa continuaba sufriendo de fiebre reumática no nos permitía disfrutar enteramente la alegría de ese milagro. Cada día empeoraba
y sus dolores la atormentaban a tal extremo que llegamos a creer que nuestra niña, a pesar de haber sido tocada por un milagro, perdería a su madre. Transcurrieron semanas y no teniendo ningún ingreso pecuniario, tuve que hipotecar los muebles, pero el dinero así conseguido se esfumó rápidamente. En vista de su condición física, no podía dejar sola a mi esposa, y cuando tenía dinero para contratar a una persona para que la cuidara, una vez y otra vez me puse a invocar la ayuda y la misericordia de Dios con todas las fuerzas de mi alma. Una tarde que nunca olvidaré, estaba leyéndole a mi esposa el Salmo 27, cuando de pronto el Espíritu Santo me iluminó el entendimiento y me hizo ver claro el profundo significado de esta escritura. Me volví emocionado hacia mi esposa y le dije: querida, ¿lo oíste? Hoy quedó. Ella había dejado vagar su pensamiento mientras yo leía, por lo cual no podía culparla. Habiendo permanecido en cama por meses, padeciendo de fiebre reumática, su piel se había descolorido y sus extremidades inferiores se presentaban hinchadas hasta la deformidad. Por lo tanto, todo su vigor iba disminuyendo gradual y visiblemente. Aunque muchos de nuestros amigos habían venido a visitarnos y a orar por ella, no se notaba ninguna mejoría. Tan triste era su estado físico que yo vivía con el temor de que el ángel de la muerte ya estaba ante nuestra puerta. Sin duda, nuestra fe era sometida a una verdadera prueba. Miren todo lo que este hombre vio. Su niña le quitaron los yesos y los pies quedaron derechitos. Es un milagro grandísimo. Pero mientras que su niña enderezaba sus pies y todo este milagro se veía, su esposa se desmejoraba, se agotaba. Dice que lo veía visible y aún espiritualmente veía que se estaba acabando. Había empeñado los muebles y quedó sin tener. Esto es una prueba demasiado fuerte. Y miren la mente mía lo que criticaba, que habían tenido otro pelado, como si con dos no hubieran vivido también el mismo proceso. Si la mujer se iba a morir, también se iba a morir con dos. Pero el hombre dice que él mantenía orando, buscando la presencia de Dios. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Orar sin cesar. Dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. El hombre miraba que su mujer se desgastaba. Tenía que hacer los biberones todos juntos, componerlos, porque estaban deseguidos los niños. Y en este proceso, él estaba un día sentado frente a la cama de su mujer. Esto fue lo que me impactó del tema y lo que me ayudó a predicarlo en esta mañana. Él se quedó viendo a su mujer, pero también miraba el Salmo 27 y miraba una palabra. Dice que cuando él miró esa palabra, él saltó, pero miró a la mujer, pero la mujer estaba en otro lado, en otra parte. De pronto ya ella estaba, era como que despidiéndose de los hijos, del marido, quién sabe dónde tenía su mente. ¿Cuántas veces nosotros oramos, pero no creemos? Estamos en otra cosa. Pero a él fue llevado el reino, al Señor. Y sigue hablando ahí ahora. ¿Qué es lo que más me impacta? En el Salmo 27. Aquella noche ella me miró sorprendida y yo salté de mi silla repitiendo el primer versículo del Salmo 27. ¿Cuál es ese? Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es la fortaleza de mi vida. La fortaleza de nuestra vida no es el dinero, no es la salud, es Jehová.
porque esta mujer se estaba muriendo sin salud. ¿Cuánto tiempo pasé yo? Un mes. Donde que me preguntan lo que pasó y lo que tuvo, yo no sé. Hasta noche, ahí es tarde. Sé que las medicinas me las compraron con tarjeta de crédito, fiada y de todo. Yo no sabía que estaba debiendo todo eso. Yo creía que eso me lo había dado aquí. Pero Jehová es la fortaleza de mi vida. Ya yo tenía la palabra. Él leyó esta palabra. Al momento en que estas maravillosas palabras se adueñaron de mi pensamiento y de mi espíritu tomando vida, corrí a abrazar a mi esposa repitiéndole nuevamente: querida, escucha lo que dice la Biblia. Jehová es la fortaleza de tu vida. Pausadamente ella repitió estas palabras en voz alta: Jehová es la fortaleza de mi vida. A medida que el Espíritu Santo se apoderaba de ella, mediante la repetición de estas palabras, su faz se iba transfigurando, su mirada sombría desapareció, y con una entonación que hacía muchos tiempos no escuchaba en su voz, exclamó: sí, ya me doy cuenta, Jehová es la fortaleza de mi vida. Una profunda alegría que hacía muchos meses no sentía me invadió por completo. Ahí fue donde fue tocada por la palabra. Al principio ella lo repitió, pero cuando el rema de la palabra llega a nuestra vida es donde cambian las cosas. Así que hoy vamos a aprender que de todo lo que decimos, recibimos. Seguimos. Una profunda alegría que hacía muchos meses no sentía me invadió por completo. Mal podía sostenerme en pie, pero continuaba repitiendo: querida, si Dios es la fortaleza de tu vida, entonces no necesitas continuar en esa cama. No tienes que estar enferma o sentirte débil. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Puso la palabra en qué? En práctica. En práctica, en acción. Si el Señor nos da una palabra a nosotros, ¿por qué tenemos que temer? Si Él me dio en estos días, por el Espíritu, que no me preocupara, que iba a tener para lo que necesitaba y aún me iba a quedar. Pero yo no puse la palabra en práctica. Yo me preocupaba porque los días de la luz venían y el agua y eso, y esto y lo otro, y busca aquí y busca allá. Para resultar que el día que pagué la luz, me mandaron una dádiva de España. Y no fue con ninguna de las cosas que yo pensé. ¿Cuántas veces nosotros no actuamos por lo que vemos, por lo que creemos nosotros? Y no es como nosotros creemos. Si el Señor nos hizo antes de la fundación del mundo, ya estábamos en la mente de Dios. Y si nosotros siendo malos, damos buenas dádivas a los demás, ¿cuánto Dios nos dará a nosotros? ¿Ah? Es tan bueno Dios conmigo, que a pesar de que tengo 71 años, y me dio coronavirus y me llevaron a clínica, pasé un mes en este estado, aquí estoy predicando la palabra. No me ha hecho falta nada. Y lo que me haga falta, Él me lo suplirá, porque Él me dijo que me daría y me quedaría de lo que me iba a dar. De lo que Dios nos diga, recibimos. Si Dios nos da una palabra, creamos en esa palabra. Síguele.
levantarme y caminar después de tantos meses en cama. Su rostro expresaba perplejidad. Luego, demostrando su confianza, fue vistiéndose despacito. Un rayo de fe reemplazaba ahora la duda y perplejidad de su rostro. Incorporándose, aunque con mucha dificultad, exclamó llena de gozo: Jehová es la fortaleza de mi vida. Claramente observé, mientras se levantaba, que sufría horriblemente y que sus pies continuaban hinchados cuando los colocó en el suelo. Pero ahora se olvidaba de sí misma y no le importaba cómo se sentía. Se entregaba totalmente a la sabiduría infalible de la palabra de Dios. Llena de optimismo repetía: Jehová es la fortaleza de mi vida, invocando la fuerza de Dios para curar su debilitado cuerpo. Dejó el lecho, caminó sin vacilación, repitiendo llena de alegría: Jehová es la fortaleza de mi vida. Cuando más mi esposa repetía estas palabras divinas, tanto más fuerzas recibía de Dios. ¿Qué recibí yo de Dios anteayer cuando estaba con esa tembladera que era así? Todo el cuerpo era así, cabeza, pies, todo. Una orden de una voz que me dijo: te aquietas porque vamos a tomar la vela. Y el cuerpo se fue poniendo quietecito, como cuando tú regañas a un muchacho necio. Esta mujer, entre más repetía la palabra, más fortaleza iba tomando en su cuerpo. Sigue leyendo, León. ¿Se sanó o no se sanó? Ante nuestra mirada atónita, desaparecieron sus dolores, disminuyó la hinchazón de los pies y recobró el color. 2 médicos comprobaron que se había curado de la fiebre reumática que por tanto tiempo la tuvo postrada. Nunca más hasta el día de hoy ha vuelto a sufrir de aquella horrible enfermedad. La noche en que mi esposa se curó de la fiebre reumática fue cuando descubrí que lo que dices recibes. Tremendo, tremendo. Aprendimos algo de eso. Sí. ¿Ah? Si ya ella estaba era para enterrarla. ¿Ah? La palabra de Dios la sanó. No voy a comprar el frasco ese que me compraron a mí que vale casi 90,000 pesos para la sangre. No voy a comprar nada. Solamente el poder de Dios tiene toda la vitamina. El poder de Dios. Mira, yo recuerdo que hace años, porque yo no vengo viendo la gloria de Dios ayer ni hoy, no, eso hace 38 años. Todavía yo estaba en la cruzada y a mí me cayó una cosa en una pierna que no caminaba, tenía que caminar con un bastón. Y sentí, me fui para un ayuno con mi bastón en la cruzada estudiantil. Cuando llegué allá, que me tiré al piso, después no me podía parar. Y yo sentí que un rayo iluminó mi cuerpo y lo atravesó. Y yo dije, ¿esto qué? Después que ese rayo, que yo vi eso, me paré del piso sin dolor en la pierna y sin nada. Yo no he visto la mano de Dios una sola vez en mi vida, no. Pero muchas veces he necesitado que el toque del Señor llegue a mí. Porque muchas veces nosotros desmayamos porque no vemos la gloria de Dios, porque no creemos. Continuamos ya. Pastora, vamos a leer esta palabra que fue la que este hombre recibió por revelación, que es la del Salmo 27:1. Sí. Que dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?
Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Qué le estaba diciendo el Señor al salmista? ¿Quién era su luz? ¿Quién era su fortaleza? Era la fortaleza, la anemia que tenía la señora. Esa es bastante de caso. No, la fortaleza de nosotros es Jehová. Yo recuerdo que cuando yo me infarté en la clínica Saiban, que van a ser 5 años, en enero, cuando a mí me dijeron que yo estaba infartada y que los latidos, yo no sé cómo era eso, estaban en 24 y ya estaban en 4, que iba para urgencia, ¿cómo es? UCI. Para UCI ya, porque iba a dejar de respirar. Yo me ponía a pensar en cuántos segundos se estaba yendo mi vida. Mira, puede estar lo que esté allí, pero si la mano de Jehová está contigo y está conmigo, no temeremos. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De qué he de atemorizar? Si Jehová está conmigo, ¿quién contra mí? Si en nuestra vida, yo le decía anoche a los pelados aquí, a los Amelia y al nene, que de todas las casas de esta calle, de esta pradera, coge Dios las mías para que el coronavirus le cayera a casi todo el mundo. Pero en medio de todo ha guardado a los niños. Y a Paola. Es Jehová la fortaleza de tu vida. Es Jehová quien no deja atemorizar. Amén. Es vivir la palabra de Dios como la dice. Leo, testifícame un poquito de vivir la palabra de Dios como está escrito. Porque es que la queremos hacer como a nosotros nos da la gana. Y no es como a mí me da la gana, es como está escrito. Una fidelidad de la palabra de Dios en tu vida, Leo. No, yo creo que así como decía Pastor, hace varios meses en mi casa pasamos por una prueba también bastante difícil, familiar, y a pesar de las circunstancias y de la situación, Dios mostró su gloria, Dios mostró su misericordia. Y como dice efectivamente la palabra, para los que amamos, lo amamos a Él, todas las cosas nos ayudan para el bien. Y entendimos que esa prueba tan dura para todos fue necesaria, porque de ese momento hubo un cambio en cada uno de los que vivíamos allí. Mi mamá comenzó a tener un estilo de vida diferente, más cercano y real al Señor. Mi vida comenzó a acercarse nuevamente y a renovarse en Dios, porque llegan momentos, digamos que sí, en nuestra que tú vida, estás ahí por estar. exacto, donde uno pierde el amor por la palabra, donde uno pierde el amor por el reino de Dios, uno pierde el amor por las almas, y seguimos como en esa rutina. Nos acercamos a Dios, pero como una rutina, y no como ese enamorado que llega a Él, como esa enamorada que llega a Él. Hola. Entonces es mirar que cuando vivimos la palabra, efectivamente nosotros podemos ser transformados, nosotros podemos recibir. Y es allí cuando definitivamente nos sorprendemos de todo lo que Dios hace. Y es mirar el resultado. La palabra no regresa vacía. No, si vivimos esa palabra así como dice, lo que dice recibe. Pero muchas veces no decimos la palabra, sino que decimos otras cosas, y por eso recibimos cosas negativas. Así es. Pero cuando decimos es la palabra, lo que vamos a recibir es algo bueno, algo que es muy preciado. Luego de todo ese tiempo y digamos que de las dificultades en el trabajo, en la parte laboral, desde el momento en que empezó la pandemia oficialmente a finales de marzo, pues en la empresa donde me encontraba cancelaron absolutamente todos los contratos. Pero digamos que ya había estado pasando por el proceso y yo sabía que aunque me quedara sin trabajo, el Señor seguiría siendo nuestra fortaleza, así como decía el Salmo. Una bendición para ti. Amén. Sabíamos que Dios iba a seguir haciendo.
Y puedo decir que en este transcurso, desde finales de marzo hasta actualmente, Dios ha proveído en sobreabundancia donde ha sobrado, donde he podido tener ahorros que cuando trabajaba no los tenía, que he podido pagar tarjetas de crédito, que he podido pagar deudas que trabajando no las había podido pagar. Entonces mira que su misericordia, que su bondad es eterna, es para siempre, es nueva cada mañana. Y que si caminamos en esa palabra, aún siendo imperfectos, porque no quiere decir que me las sé todas o que ya todas las cosas sean perfectas, no. Cada día sé que Él tiene que ir perfeccionando, me tiene que ir transformando áreas en mi vida para, como dice la palabra, ser semejante a Él y crecer hasta esa estatura de Cristo. Entonces la invitación es vivir esa palabra, es declarar esa palabra, así como el testimonio del libro que estamos leyendo. Y yo creo que el testimonio de cada una de nuestras vidas, cuando recibimos, cuando creemos y declaramos esa palabra que es viva y eficaz, vamos a recibir un resultado, y es mirar esa gloria de Dios en nuestra vida. No, es que eso es real, eso es real. El nene me dice a mí cuando llega lo que el Señor nos da, porque nosotros vivimos del Señor, y yo digo, sácale lo del Señor. Mira, el hecho de que tú pongas a Dios en primer lugar de tu vida, la Biblia dice que de lo que damos recibimos, y el que es fiel en lo poco, en lo mucho estará. Cuando tú pones a Dios de primero en tu vida, en la oración. En estos días yo misma me reclamaba y decía, porque yo apenas despierto, lo primero que digo, oh Dios mío, gracias porque estoy vivo. Y en estos días me despertaba y eso estaba lejos de mí. Yo sentía que había algo. Hay veces que te roban. El enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. El enemigo no quiere que tú le seas fiel a Dios, porque que fiel en lo poco que pasa, En lo mucho estará. Dios bendice al dador a que Alegre. Dios dice que Él, ¿cómo es que Suplirá. dice? Suplirá conforme a su... No, eso sí es la palabra de Dios, pero Él dice que, ay, ¿cómo es? Queriendo decir que el que le cumple a Él tiene todo lo que necesita. Él no Dios me fiel. acuerdo con esta palabra que uno la dice mucho. Es como queriendo decir, si me eres fiel a mí, es Él que es fiel fiel y en lo justo. poco, en lo mucho estará. Pero hay otra palabra que Dios habla, que Él, no me acuerdo, ay Espíritu Santo, tráemela cuando tú quieras. Total, que Él nos quiere decir que así como somos con Él, así es Él con nosotros. Si tú, si uno no es agradecido con las personas, tampoco va a encontrar en la vida personas que sean agradecidas con uno. Yo algo que le doy gracias al Señor es por ustedes, por la audiencia, por los seguidores de Cristo, porque el mundano no viene a hacer lo que hace el Señor. Y en este tiempo que tenemos, es un tiempo donde debemos de vivir cada día más unidos con el Señor. Vamos a continuar, dame un poquito de agua. Pastor, aquí hay un comentario del Salmo 27 Bueno, y dice: Dios ofrece ayuda para hoy y esperanza para el futuro. ayuda para hoy Y esperanza para el futuro. y esperanza para el futuro. No, yo no puedo decir. Fíjense, La confianza constante en Dios es nuestro antídoto para el temor y la soledad. la confianza Constante. constante, o sea, que uno deja de confiar. Sí. Miren que les voy a contar otro testimonio. A raíz de
coronavirus que me dio, a mí me pusieron un antibiótico que es muy fuerte. Eso la gente grita, llora, se tuerce de todo. Y ese antibiótico, el dolor, yo no sé qué será, hace que venga uno como, ay, ¿cómo es que es eso? Como un pánico. ¿Cómo es que le llaman? Una depresión. ¿Ah? Temor, con temor, Temor. Temor, depresión. No, es un pánico que uno Miedo. ve cosas, alucinaciones. alucinaciones, y las ve y las siente que parece que fueran verdad. Y a mí la alucinación que me vino fue hasta el día antes de descubrir todo esto, fue una serpiente, una culebra, Satanás, el enemigo de Dios. Y yo quedé con, allá en la clínica, yo sacaba las piernas por arriba de la cama para volarme y de todo, y yo veía la serpiente que me iba a morder y todo. Y aquí yo me tenía que levantar en la noche porque sentía que debajo de las almohadas, oigan esto, que uno a veces dice, no, que está loco, no, es que la vida de uno le puede cambiar de un momento a otro. Yo sentía que bajo de la almohada se movía algo y me daba un pánico que tenía que prender los bombillos y mirar, porque yo decía, ¿será que se metió una culebra y se ha metido por abajo de la almohada? ¿Cómo será esto de horrible? O sea, el gobierno de Satanás es real. No dejemos que ese gobierno llegue a nuestras vidas. Y con el ataque del coronavirus y de estas cosas que me dieron, todo eso vino a mi vida. ¿Cuántas cosas pueden venir a nuestra vida si nos separamos del Señor? Y que quizás Dios permitió que yo pasara por esto, para que cada día me humille más a buscar al Señor. ¿Por qué me interesó tanto de lo que habla, recibe? Porque cada día nosotros tenemos que buscar la palabra de Dios. Síguele. Continuamos en el libro. Lo que dices, recibes. Yo creo que obtenemos todo lo que pedimos porque Dios siempre cumple su palabra. Y su palabra dice que cualquiera que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Marcos capítulo 11, verso 23. Vamos a ver. Pero necesitamos que creer. Al que cree, todo es posible. Marcos 11, 23. Dice, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere, será hecho. Será hecho lo que Cualquiera. dice. O Y sea lo que diga será hecho. tú en esta mañana o yo podemos decirle, irle hablando al monte, el monte es el problema. Si nosotros, este tipo, ¿a quién le habló? A la situación. A la confió en palabra. situación. Y dijo, levántate. Y le anda, le dijo a la quién mujer. era su fortaleza. Así que uno puede decirle, hablarle al cuerpo de uno, lo que tenga uno. Te vas en el nombre de Jesús. Tú no perteneces a este cuerpo. O vienes en el nombre de Jesús. Y uno se da cuenta que de lo que uno habla, recibe. Amén. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esa es una maravillosa promesa de la Biblia. Pena fue que demorase tanto en descubrirla. David dijo, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Proverbios 21:23. Y Jesús dijo
que de toda palabra ociosa que hablen los hombres Un momentico. El que guarda su boca, y su lengua, su alma guarda de angustias. cuando nosotros hablamos cosas negativas, estamos guardando la boca. No. No. Dios no nos hizo un cuerpo enfermo. El cuerpo se ha enfermado después. Entonces uno le puede hablar a la situación, al problema, en el nombre. Mire, en estos días se me acabaron las pastillas de Farmalami para ir al baño. Y algo me dio dentro de mí, no las vuelvas a comprar. Y no las he comprado más. Y estoy orando para no tomar Farmalami. Y me he podido con dificultad y todo, pero ahí está la mano del Señor. Me tomaba 4 pastillas de furacemina. Me tomó una. Irle hablando a la situación en la boca. Otra vez repite el versículo. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¿Cómo guarda uno la lengua y la boca? Hablando la palabra Hablando la palabra. Todo lo puedo en Cristo. que me fortalece. Mi Dios suplirá. Todas nuestras necesidades, Todas conforme a sus nuestras riquezas en gloria. Mire, yo el día que estaba pagando la luz, bueno, ese enredo, una cosa que la otra, yo contaba con una plata, no vino completa. Y dale, cuando estamos pagando, me llama el nene y me dice, tía, mandó fulano un día. Y son 397,000 pesos. Casi 400. Pagamos de aquí de una vez la luz y ponemos el resto y allá pagamos los 10. Ah, listo, ven. Mira, me pagó el Señor la luz con una plata que no había llegado ni a mi mano. Y yo me estaba muriendo por ese recibo. Ajá, porque yo enferma aquí en este cuarto metida en sin luz. El que guarda su boca, alabar al Señor. Aunque hay algo que ha pasado en mi vida y que yo le doy gracias al Señor. Yo no le temo ya a la muerte, yo no le temo. Ya, yo soy el Señor y el que haga lo que quiera. Pero resulta y acontece que no le temo por mí, pero ayer tarde me puse a pensar, ¿qué tal que el nene se me hubiera muerto? ¿Ah? Yo quizá no hubiera muerto. No. Antes de que se muera el nene, yo creo que mejor que me vaya yo, que estoy bien. Y son cosas que uno de pronto no guarda la boca, que haga Dios su voluntad, que Él haga como Él quiera, que sea el Espíritu Santo llevando a nuestras vidas, que todos los días de Dios podamos vivir la palabra correctamente como se habla, como está escrita. Que el reino de los cielos todos los días vive en nuestra vida. Y le di gracias al Señor, porque mire que el enemigo se metió en esta casa con el coronavirus. En la calle, yo no he oído otras casas que lo haya tenido como nosotros, pero aquí ha estado la mano del Señor, no hubo muerto. No, ayer murió una vecina que fue vecina de nosotros toda la vida y atrás. Ella se había mudado, pero murió ayer. Uno oye todos los días, pero ve la mano de Dios todos los días en nosotros. Seguimos lejos. Y Jesús dijo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 26, 36 y 37. Vamos a buscar Mateo 26. Mateo capítulo 26,
verso 36 y 37. De todas las palabras tenemos que dar cuenta. De todo lo que hagamos, mucho más. Mateo 26, 36 y 37. Dice: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. ¿Quién era ese? ¿Quién se angustió? Pedro, Ah, Pedro. vuelve a leer. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní Ellos son los discípulos. y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Jesús se separó de ellos. Y tomando a Pedro y a dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Quién se angustió? Jesús. ¿Qué pasaba? Que Jesús se angustió. De los discípulos sacó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Y tomándolos a ellos, se angustió. Jesús. Sigue leyendo. Aquí hay un comentario. Comenzó a entristecerse. Los sufrimientos de Cristo, primera etapa. ¿Sufrió Cristo o no sufrió? Sí. Y nosotros queremos sufrir. No queremos. No. Sigue. Los sufrimientos físicos y espirituales de Cristo comienzan en Getsemaní. Su sudor era como grandes gotas de sangre. Bajo mucha presión, los pequeños vasos capilares de las glándulas sudoríparas pueden romperse y mezclarse así la sangre con el sudor. ¿Cómo sería ese sufrimiento de Jesús? Que la sangre podía mezclarse con el sudor. Y a nosotros no nos viene cualquiera cosa y eso nos angustiamos. Claro. Mire, cuando tú nos llenas tu mente y tu corazón del Señor, el diablo los llena de toda la basura de él. Sigue, Diana. Entonces dice el versículo 38, 26-38. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Que ya Jesús sabía que había llegado su hora, ya iba a ser arrestado, ya iba a ser entregado a los hijos de los hombres, como dice la palabra, para luego pues ser crucificado. Por eso es que él va al Padre y encontramos esa palabra donde dice: Padre, si es posible, aparta esta copa de mí, pero que se haga tu voluntad. Y no estaba solo, estaba con Pedro y los hijos de Zebedeo. Pero hay un momento en que tenemos que estar con el Padre solo. Sí, por eso él dijo que se iba a orar, que velaran por él. Y dice el 39: Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Que sea la voluntad del Señor. Seguimos. Continuamos. No obstante estar tan familiarizado con estas citas bíblicas, no sé cómo nunca se me ocurrió que la promesa de aquella promesa, lo que diga le será hecho, era una espada de dos filos. ¿Quién podía servirme o herirme? Dependiendo de lo que yo dijese.
Un día, en 1961, Dios habló conmigo, en la misma forma como habló a su pueblo hace mucho tiempo, citando las Sagradas Escrituras. Él dijo: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Malaquías capítulo 2, verso 17. Luego se dirigió nuevamente a mí diciendo: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Malaquías 3, 13. Quedé estupefacto. ¿Cómo podía yo haber irritado al Señor? No podía siquiera imaginar cómo es que mis palabras pudieron ser irritantes para Él. Seguramente yo nunca podía haber dicho nada contra mi Señor. Mientras meditaba sobre lo que el Señor tal vez quería decirme, el Espíritu Santo, nuestro gran Maestro, llamó mi atención sobre el hecho de que me había acostumbrado a hablar de una forma negativa. Constantemente usaba frases tales como no puedo y temo, cuando la palabra de Dios me dice puedo y no temas. Así pues, mis palabras no armonizaban con la palabra de Dios, estaban en desacuerdo con el Señor. Explica. Tremendo. Sí, es que aún muchas veces conociendo la palabra, por eso la misma palabra nos dice que no solamente seamos oidores, sino hacedores de ella. Y este hombre nos muestra, yo creo que lo que nos ha pasado a todos nosotros. Ahora mismito que tú leíste, pasaron cosas que leíste que no las tengo ni siquiera en la mente. Ese es el problema de uno. Explícalo, Leo. Sí, mira que ahí empieza hablando de cómo Dios comenzó a hablarle a él. En Malaquías 2:17, el Señor le habló y le dice: tus palabras me tienen cansado. ¿Cuántas veces el Señor no dirá eso mismo de nosotros? ¿Cuántas palabras decimos a diario? ¿Cuántos pensamientos llegan a nuestra mente? Que en vez de halagarlo, lo cansa. Así es. Y lo que muestran es esa desconfianza y esa falta de comunión con Él mismo. Hay personas que tú, en vez de contentarte de hablar con ellas, lo que hace es que hasta tiene temor para hablar con ellas, temor como no quisieras hablar con ellas, porque son falsas. Y se pasan quejando. Porque Y uno ve, uno siente que no está, lo que hablan no está de acuerdo con lo que tienen. Así es. Ahora Dios que no se dará cuenta de nosotros, Señor. Dice que luego lo llevó a otra palabra que es en Malaquías 3:13. ¿Qué dice? Y dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Han sido, Violentas. no están de acuerdo. No están de acuerdo. No están de acuerdo. No están. Y vemos aquí cómo este hombre hizo algo, que es lo que nosotros deberíamos hacer a diario. Ir al Señor, pedir esa ayuda del Espíritu Santo, que es ese consolador, ese ayudador, ese gran maestro, como él decía aquí, y que nos escudriñe para que nos permita ver qué negativo hay en nuestra vida, qué palabras estamos diciendo a diario, qué estamos declarando nosotros con nuestra Y tenemos que boca. vivir esto y pasar por esto. Mira qué ha hecho que Amelia se vuelva creyente, porque ella es creyente. Yo me quedo aterrada como... Y cuando yo estaba ya con las alucinaciones esas de las culebras, y que me quería volar, y que esto y lo otro, ella le pedía al Leito que leyera, que orara por mí. Y ella dice que ella me veía tan mal y con cosas como de loco, que ella dice: mami, se irá a morir aquí, porque esto que mami tiene yo nunca se lo había visto. Y el Espíritu Santo le decía: no te preocupes, que yo estoy, dice el Espíritu Santo, aquí delante de ella, guardándola, cuidándola, porque la voy a volver a la casa. Eso es lo que el Espíritu me dice.
Y ella me decía, y yo le decía, ay, Leito, ora, Leito, ora, mami está mal. Y dice, el espíritu me dice que la va a volver a la casa. ¿Y me volvió o no me volvió? Aquí estamos en la casa. Aquí estamos en la casa. ¿Ah? Es real, el Espíritu Santo es real, Dios es real, Jesucristo es real, los ángeles del Señor son reales, el vallado del Señor que pone alrededor de nosotros es real. Ustedes no se van a perder porque el que los cuida es Jehová. ¿Qué hora es? Tenemos 20 minutos aún más. Podemos terminarlo para terminar el capítulo. Bueno. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Qué dicen? Consulté a Amos 3:3. No puede. No puede. ¿Quién me buscaba a mí en los tiempos de toda angustia? Los que estaban de acuerdo conmigo. Pastor, y es incluso darnos cuenta, y a todos los oyentes y los que están conectados por el Facebook y la radio, que muchas veces no andamos con el Señor porque es que no estamos de acuerdo con Él. No estamos de acuerdo. Y esto a veces lo comparamos de pronto más físicamente con las personas que tenemos aquí en la tierra. Pero la revelación que recibe este hombre, que hoy nosotros tenemos también a través de digamos que de esta palabra que viene de parte del Señor, es que precisamente porque nosotros no vivimos conforme al Señor, porque no vivimos una vida guiada por el Espíritu Santo hacemos y con la palabra queremos nosotros. Exacto. No, ¿cómo vamos a andar con Dios? Si es que dos que no están de acuerdo no pueden andar juntos. Entonces, si nosotros no estamos de acuerdo con esa palabra de Dios... Mira, yo recuerdo, Leo, que el día que antes de caer grave, yo me quedé aquí con Cata hasta tarde. Catalina se quedó como casi hasta las 11:30. Y hablamos algo con respecto aquí a la casa, a la gente de aquí. Y yo le dije a Cata una palabra. Yo le dije, no, ahora voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto para castigarse. Esa palabra no venía de parte de Dios. Y Cata con mucho humildad, con mansedumbre, con dulzura, me soltó y me dijo, ay no, pastora, no creo que usted haga eso, porque usted no es eso. Y comenzó a hablar. Cuando Cata me terminó de hablar, yo dije, sí, Cata, gracias por escucharme, tienes toda la razón. Eso es lo bonito de ser moldeado, y ya no lo voy a hacer. Y después Dios me demostró cómo esa misma persona a la que yo iba a castigar fue de bendición para mi vida. Uno no debe de adelantarse a los planes de Dios. Uno debe vivir a diario de acuerdo a la palabra de Dios. Estando de acuerdo con Dios, estamos de acuerdo con todo. Seguimos. Descubrí entonces que yo nunca podría caminar junto a Dios y obtener sus bendiciones, triunfos y abundantes dádivas si no estaba de acuerdo con la palabra de Dios. Explica. Si era justamente lo que decimos, si no estamos en ese acuerdo con Dios mismo, ¿cómo podremos recibir todo lo que hay en Él y todo lo que Él tiene preparado para nuestra vida? Queremos recibir, sembremos abundantemente. Yo quiero recibir palabra de Dios. Quiero sembrar palabra, tengo que recibir palabra, porque de lo que tengo, de eso doy. Por eso es que si estamos, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿Qué le ha pasado al león? Que ha buscado al Señor, que como dijo él, el percance que pasaron los cogió a toditos, le dio la vuelta y los hizo centrar en un solo punto: Dios, el Señor.
Y a raíz de todo lo que ha pasado en tu casa, los ha llevado como que a unirse más, no esa tiradera que había. Eso no viene de parte de Dios. De Dios viene vivir unido. De Dios viene perdonarnos. De Dios viene su palabra, pedirle sabiduría a Dios para su palabra. Y a los que aman a Dios todas las cosas. Ese pastor nunca se quejó de sus hijos, de su mala situación. Estaba su mujer al borde de la muerte y él estaba orando, era por salud, porque la voluntad de Dios. Y la palabra que Dios le da es: yo soy Jehová, es mi fortaleza. Cuando nosotros de verdad caminamos en el Señor, vamos a andar bien. Sigue, Leo. Por lo tanto, aquí era donde residía el secreto. Yo tenía que estar de acuerdo con Dios. Tenía que decir lo que Dios decía respecto a mi vida. ¿Quién era la fortaleza para esa mujer? El Señor, Jehová, ¿Quién la sanó? Dios ¿Fue mío. una transfusión de sangre? No, Fue el Señor. ¿Quién me levantó a mí en ese mes que no pagué ni servicio ni nada, que estaba en el otro mundo? Dios. Un mes donde, pero el enemigo perdió la pelea con el Señor. Seguimos. tenía que decir lo que Dios decía respecto a mi vida. Necesitaba decir lo que Él decía de mi salud, de mis finanzas, de mi fortaleza, de mi unción, de mi poder y de todas las bendiciones que Él me había prometido en su palabra. Cuando el Espíritu Santo me reprochó, me vi por Él impelido a escribir en mi diario, para mi propia admonición, mi lista de nunca máses, la cual aparece al final de este capítulo. En esa ocasión no me hubiera imaginado que más tarde el Espíritu Santo me impulsaría a publicar esta lista de nunca máses en muchos idiomas para compartirla con centenares de miles de personas de todo el mundo. ¿Cuáles son los nunca más? Mi lista de nunca máses. Nunca más confesaré que no puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Ajá, sí. Nunca más confesaré pobreza, porque mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nunca Filipenses 4:19. más. Sí. Nunca más confesaré temor, porque Dios no me ha dado el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Nunca más confesaré duda y falta de fe, porque Dios ha dado a todas sus criaturas la medida de la fe. Romanos capítulo 12, verso 3. Nunca más confesaré debilidad, porque Jehová es la fortaleza de mi vida. Salmos 27:1. Y el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Daniel 11:32. Tremendo, ¿verdad? Sí. Nunca más confesaré que Satanás gobierna mi vida, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, verso 4. Nunca más confesaré derrota. Dios siempre me lleva en triunfo en Cristo Jesús. Amén. Segunda de Corintios 2:14. Nunca más confesaré falta de entendimiento, porque Dios ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30. Sí, faltan 10 minutos.
Nunca más confesaré enfermedad, porque por su llaga fui curado. Isaías 53:5. Y Jesús mismo tomó mis enfermedades y llevó mis dolencias. Mateo 8:17. Nunca más confesaré pesares y frustraciones, porque estoy echando toda mi ansiedad sobre Él, Amén. porque Él tiene cuidado de mí. Primera de Pedro 5:7. Ojalá pudieran tomar la lista. Ya Renberto le envié la lista para que la envíe en vivo por la transmisión que estamos haciendo por Facebook. Ajá. Entonces él la va a compartir. Ahí compartió un link donde pueden descargar las dos imágenes donde se encuentra la lista de los nunca máses. De los nunca más. Ya faltan los dos nunca máses, que dice: nunca más confesaré esclavitud, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda de Corintios 3:17. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y nunca más confesaré condenación, porque no existe la condenación para aquellos que están en Cristo. Amén. Romanos 8:1. Yo estoy en Cristo, por lo tanto estoy libre de condenación. Esta palabra es poderosa. Tremendo. Esta palabra viene del Espíritu, porque cuando yo se la pedí al Señor, yo este libro lo había tenido en mis manos antes de sacarlo allí y después de tomarle la copia y ordenarlo, y no me había hablado nada, pero ayer me habló, y me habló en el Salmo 27: Jehová es la fortaleza de mi vida. Mantente en esta palabra. Ojalá tome la nota de los nunca más, que nunca vamos a decir no puedo, no esto, no sufrirá, no. Nosotros somos los hijos de Dios. Tú y yo tenemos delante de Dios un privilegio, que somos sus hijos.